Bien, en este video yo voy a explicar un poco acerca de lo que son las series. Entonces, para poder iniciar, nosotros tenemos que tener en cuenta el concepto de qué es una serie. Bien, una serie es la suma de términos de una sucesión. A las series nosotros también las podemos llamar o conocer como una suma infinita. Entonces, lo que nos trata de demostrar principalmente la introducción a las series es que nosotros podamos reconocer o calcular o saber cuando una serie es convergente, converge, o es divergente, diverge. Bien, entonces, para saber esto, yo lo voy a explicar mediante un ejemplo muy sencillo. Nos vamos a centrar primero en el lado izquierdo de la pizarra. Yo aquí ya tengo una sucesión dada, que va de 1/2 más 1/4 más 1/8 hasta 1 entre 2 a la n. Esta sucesión yo la puedo reescribir como la sumatoria que tiene infinito de n igual a 1 de 1 entre 2 a la n. Entonces, como siguiente paso, nosotros tenemos que sacar de la sucesión nuestras sumas parciales. ¿Y esto cómo es? Mi primera suma va a ser mi primer término. Mi segunda suma va a ser mi primer término más mi segundo término. Mi tercera suma va a ser mi primer término más mi segundo término más mi tercer término. Mi cuarta suma va a ser mi primer término más mi segundo término más mi tercer término más mi cuarto término. Y así sucesivamente. Entonces, para calcular mi suma parcial de la sucesión, tengo que deducir con los resultados dados de ciertas sumas un patrón que éstas siguen, que nosotros lo podemos ver claramente aquí. De mi suma 2, el último término que se suma da como resultado el mismo denominador, que es 4, y en el numerador un número menos. De igual forma, en mi suma 3, del último término de resultado me va a dar el mismo denominador y en el numerador un número menos. De igual forma, en mi suma 4, que de igual forma, el último término que se va a sumar da como resultado del denominador el mismo término y en el numerador un número menos. Entonces, teniendo así nuestra suma enésima parcial, que sería el denominador, que sería 2 a la n, de como denominador, y en el numerador, el denominador, que es 2 a la n menos 1. Teniendo así que 1 va a menos 1 entre 2 a la n. Entonces, ya como último paso, para saber si una serie es convergente, tenemos que evaluar la sucesión de las sumas parciales cuando el límite de n es igual a infinito. Entonces, aquí lo tenemos, evaluamos el límite, donde nos da que 1 menos 1 entre 2 a infinito va a ser 0, se va a eliminar y nos va a quedar 1 menos 0, que es igual a 1. Esto viéndolo más detalladamente, más gráficamente con un objeto, si yo aquí tengo, por así decirlo, un cuadrado, me va a representar mi 1, que calculamos con el límite. Entonces, en mi sucesión me indica que tengo un medio. Luego, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, y así sucesivamente infinito número de veces, donde esto va a tender a 1, va a seguir hasta 1. Entonces, por lo que nosotros podemos confirmar que esta serie es convergente. Entonces, una serie convergente va a ser, no sé si ya lo había mencionado, cuando la suma en una sucesión, la suma de las sumas parciales tienen un límite en un espacio considerado. Entonces, una forma más sencilla para nosotros demostrar o saber si una serie es convergente es mediante una serie geométrica. Entonces, una serie geométrica ya es un teorema. La suma de la serie geométrica ya es un teorema. Entonces, para nosotros aplicarlo ya en un ejemplo, primero tenemos que saber de dónde surge o de dónde sale esta fórmula, este teorema. Entonces, yo aquí tengo mi sucesión de mi serie geométrica.
bien, que va a ser, empieza de 1 más r cuadrada más r al cubo, así hasta r a la n. Esta sucesión yo la puedo reescribir como la sumatoria que tiene infinito cuando n tiene a 0 de r a la n. Lo que se hace después es obtener mi suma enésima, bien, que ya la tengo aquí, para posteriormente multiplicar por los lados de la ecuación por r, bien, donde me da r de la suma enésima es igual a r más r cuadrada más r al cubo más r a la n, para posteriormente restar mi suma enésima menos la r de la suma enésima, donde aquí va a pasar algo muy peculiar. Se me va a eliminar ciertos términos. Una r de aquí se me va a eliminar con una r de acá. Mi r cuadrada se va a eliminar con mi r cuadrada. Mi r al cubo se va a eliminar con mi r al cubo. Y mi r a la n-1 se me va a eliminar con mi r a la n-1. Obteniendo así de resultado 1 menos r. El primer término de mi primera suma enésima menos mi último término de mi suma enésima multiplicada por r. Obteniendo así, despejando mi suma enésima, nos da que la suma enésima es igual a 1 entre r a la n a la n entre 1 menos r. Entonces, de igual forma, yo voy a evaluar mi suma parcial con el límite cuando n tiende a 0. Obteniendo así este límite, donde aquí podemos observar un caso peculiar, donde este límite va a depender de r, y esto, en este caso, nos van a surgir dos opciones. Una va a ser que 1 entre 1 menos r, si el valor absoluto de r va a ser menor a 1, o divergente si el valor absoluto de r es mayor o igual a 1. Bien, entonces ya teniendo estos dos casos, el teorema, la fórmula, nos queda de la siguiente forma. Tenemos la sumatoria cuando tiene infinito de n igual a 0 de r a la n es igual a 1 entre 1 menos r si el valor absoluto de r es menor a 1. Entonces, una vez explicado esto, ahora sí ya lo podemos introducir bien a un ejercicio, a un problema, donde yo lo voy a utilizar en el mismo que ya había explicado anteriormente. Entonces, voy a borrar esta parte. Entonces, ahora voy a tener serie. Ahora va a ser mi anterior sesión. Entonces, para yo poder aplicar este teorema, si bien primero podemos observar que en mi teorema n está igual a 0 y de este lado no. Entonces, como primer paso, para que esta se parezca a esta, le tengo que restar un valor aquí al 1 para que me dé 0, y se lo voy a sumar de este lado. Entonces, esto va a ser igual a 1 entre 2 a la n por 2, ya que en la multiplicación se suman los exponentes. Entonces, ahora esto va a ser igual, aquí, si nosotros observamos, esto es una constante. Entonces, nosotros la podemos sacar fuera de la sumatoria, dándonos así la sumatoria de 1 entre 2 a la n. Entonces, posterior a esto, nosotros ya podemos ahora sí aplicar nuestro teorema, donde nos indica r a la n. Esto es lo mismo que un medio a la n. Entonces, nuestra r va a ser r es igual a un medio. Entonces, ahora si aplicamos nuestro teorema, 1 entre 1 menos r, aquí está una r, y nuestra r es un medio, pero esto va multiplicado por un medio. Entonces, realizando la resta, nos quedaría 2 por 1, 2, menos 1 entre 2. Esto va a ser un medio. Aquí nos va a quedar 1 entre
un medio y este medio se va a subir por la herradura y se me va a cancelar con este medio, dándonos así 1. Entonces, con esto comprobamos bien que esta serie es convergente y de igual forma comprobamos que podemos conocer si una serie es convergente con una serie geométrica. Entonces, conociendo estos dos conceptos, nosotros ya posteriormente vamos a poder entender con mayor facilidad los siguientes teoremas. Ok, yo les voy a hablar sobre el segundo tema, que es prueba de proporciones y de la raíz. Estos dos tipos de pruebas están hechos para poder determinar si estas son convergentes, divergentes o no conclusivas, para cuando tienes una potencia a la enésima o tienes una raíz a la enésima, que pues también es como un tipo de potencia, ¿no? También para factoriales, que pues primero voy a abordar la prueba de proporciones. Esta nos dice que si tienes una sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito, de a a la k, este te va a dar un límite de n que tiende al infinito de a la n más 1 sobre a la n, que es igual a l. El resultado de este límite te va a dar 3 cosas, dependiendo de tu resultado. Si tu resultado es menor que 1, la serie es convergente. Si el resultado es o tu L es mayor que 1 o es igual a infinito, es divergente. Y si L es igual a 1, la prueba no es conclusiva. Creo que va a ser un poco más fácil verlo con ejemplos. Entonces voy a poner uno. Ok, nuestro ejemplo es que la sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito es k por 2/3 a la k. Entonces aquí podemos determinar que justamente tenemos eso de que les había dicho antes de la potencia a una késima potencia. Entonces lo primero que tenemos que determinar de acuerdo al teorema es esto de aquí. A n más 1 y a n. Entonces tenemos como a justamente esto de aquí. AN sería n por 2/3 a la n. Y ahora AN más 1 sería n más 1 por 2/3 a la n más 1. Okay. Entonces, si regresamos a esta parte de aquí, nos dice que sería el límite de n que tiende al infinito de AN más 1 entre AN. Entonces, para ello lo escribimos y tendríamos eso. Ya se sustituye justamente AN más 1, que sería igual a esto, aquí, y AN, que es esta de aquí, con esta de aquí. Ok, aquí, ¿qué podemos hacer? Si recordamos la ley de potencias justamente de n más 1, podemos decir que esto es una multiplicación de n haciendo 2/3 a la n por 2/3. Entonces lo escribimos. Entonces ya lo tenemos. Y aquí podemos eliminar 2/3 a la n porque lo tenemos tanto arriba como abajo. Pues todos multiplicando. Si están sumando no pueden hacer eso, pero en este caso sí. Entonces, estos dos los eliminamos y volvemos a escribir todo como más resumido. Y nos daría esto, que es el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 por 2/3 entre n. Ahora lo que podemos hacer es multiplicar la parte de arriba y ver que podemos reducir. Ok, y al reducir podemos ver que está multiplicando 2n más 2 entre 3 entre 2 entre n, digo. Aquí podemos hacer la ley de la herradura y nos quedaría así. Nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito de 2n más 2 entre 3n.
Ahora podemos dividirlo en dos fracciones y de ahí ir eliminando los términos semejantes si es que hay, y si no, pues aplicaríamos límite. Ok, nos quedaría estas dos n's, que esta con esta se va, y estas dos quedan igual. Entonces ahora sí aplicamos límite. Nos quedaría igual a 2/3 más 2 entre 3 por el infinito. Si recordamos, 2 entre o una constante entre el infinito nos da igual a 0. Entonces, este igual a 0. Y como conclusión tenemos que este es igual a 2/3. Entonces, recordamos esta hojita de aquí. Nos dice que si L es menor que 1, la serie es convergente. Entonces, tenemos que nuestra serie es 2/3, entonces la serie es convergente. Espero ya haya quedado claro y pasaríamos a la de raíz. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la prueba de la raíz. Esta nos dice que si tienes una sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito de a la k, esto va a ser igual al límite de n que tiende al infinito de la raíz enésima de an, que es igual al límite pues, de n que tiende al infinito de an a la 1 entre n, lo cual pues es una transformación de nada más de la raíz a una potencia. Esto nos va a arrojar una L, que aquí el teorema nos dice tres cosas. La primera es de si L es menor que 1, la serie es convergente. La segunda nos dice que si L es mayor que 1 o L es igual al infinito, la serie es divergente. Y la tercera nos dice que si L es igual a 1, la prueba no es conclusiva. Ahora nos vamos a pasar a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es justamente una sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito. Y es n 3n más 1 a la n. Entonces tenemos el límite de n cuando tiende al infinito. Por lo que vamos a ver anteriormente, justamente esto de aquí, de a la k, y se pasa a poner una raíz a la n de esto de acá. Entonces, lo a la es todo esto de aquí. Entonces, ponemos raíz de la enésima potencia de nuestra acá. Entonces, tenemos el límite cuando n tiende al infinito de la raíz enésima de n entre 3n más 1 a la n. Creo que estamos de acuerdo. Esta potencia de aquí se va con esta de aquí, porque esto va a ser igual a, por ejemplo, a la n entre n, y esto se sabe que es igual a 1. Entonces, con esto en mente, tenemos que el límite cuando n tiende al infinito de n, pues ya le quitamos justamente la potencia, de entre n entre 3n más 1. Entonces, esto lo podemos como tenemos, por ejemplo, multiplicando esto de 1 entre n. Estamos de acuerdo que teniendo eso no afectamos en nada todo lo que tenemos acá. Si agarramos estos dos se eliminan. Entonces aplicamos justamente eso. Da el límite de n del límite entre n sobre 3n entre n más 1 n. Entonces, ahora ya reduciendo todo, te queda como el límite de n cuando el infinito de 1 entre s más 1n. Esto nos, ya cuando aplicas los límites, 1 entre n es igual a 1 sobre infinito. Y si recordamos justamente la materia de cálculo diferencial, vemos que eso es igual a 0.
Entonces te queda como 1 entre 3 más 0, que esto es igual a 1/3. Entonces ya tenemos cuánto vale L. Nos regresamos a la hojita de todo lo que nos decía anteriormente. Y esta nos dice que si L es menor que 1, la serie es convergente. Y vemos que 1/3 es menor que 1. Entonces esta es convergente. El segundo ejercicio que tenemos es una sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito de k entre el logaritmo natural de k a la k. Esto lo podemos escribir por justamente el teorema como el límite de n que tiende al infinito, la raíz a n es la raíz de entre el logaritmo natural de n a la n. Como vimos en el ejercicio pasado, estas dos potencias pues se eliminan y te queda el límite de n cuando tiende al infinito de n entre el logaritmo de n, logaritmo natural de n, lo siento. Y esto yo en este caso le y que la derivada de n entre n y la derivada del logaritmo natural de n entre dn. Si recordamos, la derivada de n entre dn es igual a 1 y la derivada del logaritmo natural de n es igual a 1 entre n. Entonces volvemos a escribir aquí y es el logaritmo natural de n cuando tiende al infinito de 1 entre n. Y esto, si le aplicas la ley de la herradura, te queda como el logaritmo el límite, lo siento, n que tiende al infinito de n. Y si sustituimos, pues te da infinito. Entonces al regresar para ver lo del teorema, vamos al segundo, y en el segundo nos dice que si L es igual a infinito, la serie es divergente. Y como en este caso nos dice infinito, significa que esta de aquí es divergente. Espero y se haya entendido, quede claro más o menos cómo es este teorema de la prueba de la raíz. Bueno, buenas noches, buenos días, a la hora que estén viendo este video. Bueno, me presento, mi nombre es Eileen Suset y yo voy a hablar sobre la prueba de la serie alternante. Bueno, comencemos definiendo qué es una serie alternante. Bueno, es aquella cuyos términos, pues como su nombre lo dice, lo van alternando entre el valor positivo, negativo y pues aquí tenemos dos ejemplos. Podemos observar que en el primer ejemplo está un número positivo, luego el que sigue es negativo, positivo, negativo, positivo. Y en el segundo ejemplo tenemos el ejemplo del caso donde es negativo, positivo, negativo, positivo. Y así consecutivamente, pues esto siempre va variando así de positivo, negativo o negativo, positivo. Bueno, aquí tenemos el teorema número 17 de prueba de la serie alternante. Aquí podemos observar que tenemos B1 que es positivo, menos B2 que es negativo, más B3 que es positivo y así, menos B4. Entonces, pues esto va a seguir, pues va a seguir avanzando así. Aquí hay algo importante que debemos tomar en cuenta, que son estas dos condiciones, son muy sencillas. Bn más 1 debe ser menor o igual a Bn para cualquier valor que sea, para cualquier valor de n sea mayor o igual que 1. Y el límite de n cuando tiende a infinito de Bn es igual a 0. Entonces esta serie es convergente. Es algo sencillo. Esto que tenemos acá de que Bn más 1 sea menor o igual que Bn, significa que esta serie va a ser decreciente. ¿Y qué es decreciente? Que el valor
que el siguiente valor que toque de la sucesión va a ser menor al anterior. Esto es muy sencillo. Y pues ya la segunda es que el límite de n cuando tiende a infinito de Bn es igual a 0. Bueno, aquí tenemos una figura o imagen que nos da una idea de, pues, de cómo está esta prueba. Pues es una base para poder entender mejor este tema. Es algo muy sencillo. Miren, podemos notar aquí que tenemos B1, luego obtengo el siguiente que es menos B2 y así sucesivamente, más B3, menos B4, más B5, menos B6. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Bueno, podemos observar que hay una S en medio. Bueno, esto es para que si llegamos a seguir con este patrón, vamos a llegar a la conclusión de que la suma de estos términos nos va a ser igual a S. Entonces, es un punto intermedio. Y sería convergente. Se va acercando a este valor. Bueno, pero esto solo se cumple siempre y cuando el siguiente término va a ser menor. Aquí podemos representarlo de una forma muy sencilla. Podemos observar que tenemos B1. La línea es más grande que todas las demás. Es el primer término que tenemos. Entonces, en B2 la línea es mucho más pequeña, B3 es más pequeña, B4 es mucho más pequeña. Entonces, cada número que va avanzando va disminuyendo. Entonces, va decreciendo para que así podamos pues llegar a esa suma. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que tal vez al principio se puede ver un poco complicado, pero no lo es tanto. Bueno, se los explicaré de forma detallada, lo más detallada posible. Bueno, comencemos. Aquí tenemos la serie que empieza en 1 hasta infinito. De menos 1 elevado a la n de 3n sobre 4n menos 1. Aquí nos dice que es alternante, pero en este caso lo que tenemos que hacer pues es calcular el límite. Lo que voy a hacer es calcular bn. Aquí voy a quitar el menos 1 elevado a la n. ¿Y qué es lo que me queda? 3n sobre 4n menos 1. Entonces, aquí debemos recordar las dos condiciones que mencioné anteriormente. Una, debe ser decreciente y dos, que el límite sea igual a 0. Bueno, empecemos a evaluar el límite. Es algo sencillo, pues es el paso más sencillo, al menos para mí, donde podemos darnos cuenta si va a cumplir con esta condición o no, y así ya no nos vamos a la otra condición, no hay necesidad de hacerla si una no se cumple. Entonces, como en este caso a mí se me facilita más hacer cumplir la segunda condición, ver si cumple o no, es lo que voy a implementar. Bueno, entonces, para calcular el límite, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veo que aquí, pues el exponente más grande que tiene mi variable es n, o sea, l a la 1. Y aquí lo que voy a hacer, pues, es dividir todo entre n. Entonces, 3n entre n, 4n entre n y 1 entre n. Entonces voy a simplificar. N entre n se elimina, n entre n se elimina, y pues así, entonces que nos queda el 3, el 4 y el menos 1 sobre n. Entonces aquí lo que voy a hacer es, evaluar el límite, y aquí hay una propiedad que muchos ya conocen, y si no las conocen se las digo. Cuando tenemos una constante que se divide entre el infinito, esto nos va a dar un resultado de 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? 1 entre n nos da 0. Lo quitamos y quedaría el límite de n cuando tiene infinito igual a 3/4. No está nada complicado, es muy fácil. Bueno, al menos en este caso. Y aquí nos damos cuenta de que no satisface la condición 2 del teorema 17. Entonces, no podemos aplicar la prueba de la serie alternante. Pero aquí pasa algo. Puedo aplicar la prueba de la divergencia. Si yo aplico el límite a esta sucesión, me da 3/4, como ya vimos. Entonces, como es 3/4, vamos a decir que la condición no se cumple y la serie es divergente por el teorema 10 del teorema de la divergencia. ¿Y en qué consiste?
Bueno, esta prueba nos dice que si el límite era diferente de 0, entonces, pues la serie es divergente, y en este caso lo es. Bueno, siguiente ejercicio. Pruebe la convergencia o divergencia de menos 1 a la n más 1 por n cuadrada sobre n cúbica más 1. Entonces, esta es una serie alternante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la parte de n. Entonces, aquí vamos a comprobar las mismas dos condiciones. Uno, la de que sea una asociación decreciente. Dos, es que este límite de cuando n tiende a infinito sea igual a 0. Y voy a comenzar con la parte un poquito más laboriosa. Pues determinar si es creciente o decreciente. Lo que haremos es utilizar una función asociada. En este caso sería x cuadrada sobre x cúbica más 1. Y aplicamos la prueba de la primera derivada. Y aquí tenemos la fórmula que utilizaremos en este caso, que la derivada del cociente, que sería por segundo por la derivada del primero, menos el primero por la derivada del segundo, entre el segundo al cuadrado. Y aquí sustituimos, que sería x cúbica más 1 por la derivada de x cuadrada menos x cuadrada por la derivada de x cúbica más 1 entre x cúbica más 1 elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros derivamos, ¿qué es lo que obtenemos? Esto es muy fácil. Sería x cúbica más 1 por la derivada de x cuadrada, que es 2x, menos x cuadrada por la derivada que nos daría de 3x cuadrada. Nos daría 3x cuadrada, perdón. Y todo esto lo seguimos dividiendo entre x cúbica más 1 al cuadrado. Y aquí se preguntarán tal vez, ¿por qué no desarrollamos la parte de abajo? Bueno, en este caso no es tan necesario y más adelante les explicaré por qué. Pero por el momento no hay necesidad de elaborarla y tener que escribir todo eso. O sea, podemos dejarlo así se ve bonito, está simplificado y pues creo que para este momento está muy bien. Bueno, si nos damos cuenta, al realizar las operaciones ya después de haber derivado, son muy sencillas, es pura álgebra. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que pasa aquí es que el resultado nos va a dar 2x cuarta más 2x menos 3x cuarta. Entonces, todo esto se va a seguir dividiendo entre x cúbica más 1 elevado al cuadrado. Y aquí nos quedaría, bueno, al momento de ya sumar menos 3x cuarta más 2x cuarta nos va a dar menos x cuarta. Entonces, pues aquí podemos ver que queda 2x menos x cuarta sobre x cúbica más 1. Aquí ya podemos aplicar el criterio de la primera derivada, que dice que es decreciente si se cumple esta condición que tenemos aquí, que la primera derivada sea menor que 0. Entonces, aquí tenemos que aplicar esto. En este caso, x cúbica más 1 al cuadrado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que cualquier número elevado al cuadrado nos va a dar un número positivo. Por lo tanto, esta parte de 2x menos 4 es la única, perdón, 2x menos x cuarta es la única parte que puede ser negativa. Entonces, aquí tenemos que igualar para poder resolver esta desigualdad. Por eso tenemos que colocar que es menor que 0 para ver si cumple con el criterio de la primera derivada. Y aquí tenemos pues este despeje que no se ve nada complicado y es porque no lo está. Bueno, entonces aquí hay un factor común que fácilmente se puede notar, es x. Bueno, sacamos x y nos quedaría 2 menos x cúbica menor que 0. Entonces aquí x sería positiva. ¿Por qué? Porque el dominio de una asociación son los números naturales. Por lo tanto, la única parte que nos quedaría, bueno, que puede ser negativa, sería 2 menos x cúbica. Aquí ya dejamos el 2 menos x cúbica. Entonces, tenemos que despejar x cúbica. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí es algo muy sencillo, es más por comodidad visual que pasamos la x cúbica a la derecha. ¿Por qué? Porque visualmente podemos trabajar más fácil con lo que son
pues las X o nuestra incógnita positiva. Pero ya en el siguiente paso, aquí, lo que hacemos solo es reacomodar. Pasamos la X cúbica del otro lado y obviamente volteamos el signo de la desigualdad. No está nada complicado, es algo que se puede hacer, si no se requiere, o sea, porque la persona ya no lo quiso hacer así, pues está bien, no hay ningún problema. Entonces, esto ya es más por cuestión de la persona, por cuestión de comodidad visual, etcétera. Bueno, lo que hacemos de aquí, x cúbica es mayor que 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Queremos despejar x cúbica. Entonces, para sacar el valor de x, lo que tenemos que hacer es sacar raíz. Pero no podemos sacar raíz nada más de la x cúbica, sino que también de 2. Y aquí tenemos el valor. X es mayor que la raíz cúbica de 2. Entonces, esto es un aproximado de 1.2599. ¿Y qué es esto? Bueno, ¿qué nos da a entender? Significa que realmente la sucesión es decreciente a partir de este término. Bueno, ya que comprobamos que es decreciente, ahora vámonos por lo fácil. ¿Qué es la condición 2? Bueno, esto se ve un poco feo, pero es muy sencillo. Bueno, esta condición es de límite de n cuando tiende infinito de bn igual a 0. En este caso, al evaluar el límite, vamos a tomar a n cuadrada sobre n cúbica más 1. Eso es bn. En este caso, vamos a dividir entre el término de mayor exponente. Entonces, en este caso es n cúbica. Y lo que haremos es dividir n cuadrada entre n cúbica entre n cúbica, más 1 entre n cúbica. Y aquí, como ya recordamos, pues estas son operaciones muy básicas, son operaciones pues ya que se utilizan para los exponentes. Y seguimos utilizando la propiedad que nos dice que 1 sobre infinito una constante sobre el infinito nos da 0. Entonces, quedaría, al momento de simplificar, después de dividir entre n cúbica cada término, 1 sobre n más, entre 1 más 1 sobre n cúbica. ¿Y esto que nos da? 1 sobre n nos da 0, el 1 se queda igual, y 1 sobre n cúbica nos da 0. Entonces, aquí el resultado nos va a quedar como 0 sobre 1 más 0, que es igual a 0 entre 1, y esto es igual a 0. ¿Y esto a qué nos lleva? O sea, ahora que ya comprobamos las dos condiciones, ¿qué podemos concluir? Bueno, ya sabemos que es decreciente y que el límite tiende a 0. Entonces, esta serie que nos dieron en el ejemplo es convergente. Y pues todo esto es según la prueba de la serie alternante, que es el teorema 17 que hablamos anteriormente. Bueno, como vieron, es un tema bastante sencillo, no es tan complicado de hacer. Pues lo más tardado es determinar si es convergente o divergente, pero ya es cuestión de práctica y pues ya después de la práctica que uno le va agarrando, podemos notar que es sencillo. Bueno, de mi parte sería todo y pues muchas gracias por su atención, profe. Hola, bienvenidos a este video. En este repasaremos un poco de las series de potencias. Antes de entrar con los ejercicios planteados en este video, les daré una pequeña descripción de este tema. Esta es una secuencia de términos en la que cada uno de ellos está asociado con un número natural, en este caso podrá ser m, y está relacionado con los números naturales. Esta se podrá definir como una función y el dominio sería todos los números naturales. Una vez dicho esto, podemos comenzar con el primer ejercicio. Como primer ejercicio tenemos la sumatoria de n de n igual a 0 y n factorial por x a la n. Como primer paso tenemos que tener en cuenta que es la división entre el término enésimo más 1 sobre el término enésimo. Una vez puesto esto aquí, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser menor a 1. Si nos sirve de algo, lo podemos escribir aquí dependiendo de nuestro problema. En este caso yo ya lo tengo aquí escrito, que el término enésimo es n factorial x a la n y el término enésimo más 1 es n más 1 factorial
por xn más 1. Una vez puesto esto, lo pondríamos en un límite, que sería límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial x a la n más 1 sobre n factorial x a la n. Una vez puesto este paso, pasaremos a este, donde buscamos simplificarlo lo más posible. Aquí tenemos términos semejantes tanto en numerador como denominador, los cuales eliminaríamos y nos quedaría así. Límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial x por x sobre n factorial. Una vez teniendo esto, buscamos eliminar el valor absoluto, pero al tener esta incógnita no lo podemos eliminarlo por completo. Entonces lo que haríamos sería dejarlo en la incógnita, ese valor absoluto, y quitárselo a todo el límite, teniendo así la respuesta de esto. Y esto lo podemos poner de esta forma, en la que tenemos 3 casos y en cada caso tenemos una respuesta. En la primera tenemos trabajando con 1, 2 factorial y 1 factorial, que en este caso quedaría 2 por 1 y la respuesta sería 2. Cuando n tiende a 2 sería 3 factorial sobre 2 factorial. Aquí se eliminaría el 2, el 1 y quedaría solo el 3, que sería la respuesta. Y cuando n tiende a 3, que sería 4 factorial sobre 2 factorial, aquí se eliminaría 3, 2, 1 y quedaría el 4. Como podemos ver, se cumple la regla que estábamos viendo, que el límite tiene que ser menor a 1. Aquí tenemos 1, 2. 2, 3 y 3 y 4. ¿Qué podemos concluir con esto? Nos vamos a esta parte donde dice, si el límite es menor a 1, este converge. Si el límite es mayor a 1, este diverge. Y si el límite es igual a 1, pues no es concluyente. En este caso podemos poner que converge, ya que en todos los casos el límite es menor a 1. Bien, pasaremos con el segundo ejercicio. En este ejercicio tenemos la sumatoria de n igual a 1, 2n factorial por x a la n sobre 3n factorial. En este caso haremos el mismo procedimiento, que sería el término enésimo más 1 sobre el término enésimo. Pero en este caso haremos ley de la herradura. Este sería con este sería con este. En este caso 2 por n sería 2n, 2 por 1 sería 2 y esto sería factorial. En este caso podemos dividirlo nx a la n más 1, que sería xn por x, y subiríamos este término aquí, que sería 3n factorial. Todo esto dividido entre 3 por n, que sería 3n, 3 por 1, 3, 1 factorial obviamente, y subiríamos este término que sería 2n factorial por x a la n. Una vez teniendo en cuenta eso, empezaríamos a eliminar términos semejantes. En este caso tenemos 2n factorial. Aquí también en el denominador tenemos 2n factorial, los eliminaríamos. En este caso tenemos también en el numerador 3n factorial y en el denominador 3n factorial. Los 4 los eliminaríamos y nos quedaría el siguiente límite, que sería 2n más 2, 2n más 1 por x, y en el sobre 3n más 3, 3n más 2 y 3n más 1. Todo esto sería como valor absoluto. Y como decíamos en el ejemplo anterior, buscamos quitarle el valor absoluto, pero volvemos a tener una incógnita. Entonces volvemos a dejar aparte la incógnita, obviamente con el valor absoluto, y todo el límite quedaría solo. En este caso va a haber algo particular. Tenemos una técnica para determinar el valor del límite, que
sería multiplicar estos dos primeros, que serían los grados mayores. 2 por 2n quedaría 4n cuadrada, y aquí 3n por 3n por 3n sería 27n cuadrada. En este caso solo nos importaría los grados mayores. Y aquí entra el tip que les doy, que sería técnica para determinar el valor del límite. Si el grado de los valores del mismo, si es el grado de los valores del mismo, haremos división de los coeficientes, pero en este caso vemos que no son iguales, por lo que dividiremos con ley de la herradura. Aquí dividiríamos y nos quedaría que en este caso n cuadrada y n cúbica pues se restan y solo quedaría 4 sobre n, y en este caso como tenemos dos n cúbicas pues las eliminamos y solo nos queda en el 27. Este sería 0 entre 27 y que no se les olvide el valor absoluto. Pero en este caso, si dividimos 0 entre 27 nos va a dar 0, y pues obviamente si lo multiplicamos por algún valor en específico nos va a dar de todas maneras 0. Entonces, como vemos en el ejercicio anterior, podemos concluir con estos tres ejemplos que cuando el límite es menor a 1 converge, cuando el límite es mayor a 1 diverge, y cuando es igual no es concluyente. En este caso pues converge porque agarra todos los reales. Bien, espero que estos ejemplos les hayan hecho un mejor entendimiento del tema y les haya ayudado un poco sobre algunas dudas que pudieran tener. Bueno, con esto me despido y espero que les haya ayudado. Gracias. Bueno, continuamos con las series de Taylor, que son una herramienta para aproximar una función infinita utilizando lo que son series de potencias, y esto pues lo utilizamos con el punto de evaluación y con el punto al que se está aproximando, como se ve representado aquí de esta manera. De estas se sacan sus diferentes derivadas. Entre más derivadas se saquen, más aproximada es lo que sería la representación de esa función, porque se busca digamos, una igualdad, y pues con estas derivadas nos ayuda, y entre más sean, más aproximada es. Esto lo podemos, estas derivadas, pues las podemos representar de esta forma para poder sacar sus coeficientes de cada una. Y con esto podemos determinar lo que es, digamos, cada coeficiente. Y pues esto lo resume así, como para sacar un coeficiente tal, pues se hace de tal forma. Depende de qué número de coeficiente sea, si es el primero, el segundo, y etcétera. Y bueno, aquí ya lo tenemos como representado como la sumatoria, porque al final pues lo que sería la integral de la función pues se va a representar como la sumatoria de cada uno de esos términos. Entonces esto lo planteamos de esta manera. Evalúan, sí, sacando cada una de las derivadas y al final hacerlo en una sumatoria, y pues aquí como ven pues va al infinito, que es pues lo que se busca, ¿no? Una aproximación muchísimo más grande y sacando más derivadas. Entonces esta sería lo que es la definición, esta de aquí, lo que es la definición de series de Taylor. Entonces esto es cuando es evaluada con A. Y cuando es evaluada con 0 son series de Maclaurin. Y pues esto se ve representado de esta manera. Pues ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro lo que es todo esto ya aplicado a un integral. Pues bueno, aquí tenemos lo que es la integral del seno de x elevado a la 3. Y pues como sabemos, si derivamos y seguimos derivando, no vamos a llegar a ningún punto. Siempre nos va a dar una derivada de todo esto. Entonces, para hacerlo más sencillo,
lo que hacemos pues es sacar su serie de Taylor y derivar con esos exponentes, que es mucho más fácil. Sacamos su aproximación. Entonces, para sacar su aproximación, vamos a usar primero seno de x. Vamos a usar esto nada más, lo que es seno de x3, pero para hacerlo todavía aún más sencillo, vamos a utilizar o vamos a sacar lo que es la serie de Taylor de seno de x. Teniendo seno de x, lo que nos dice acá nuestras fórmulas, pues es sacar las diferentes derivadas. Entonces vamos a sacarlas. Sacamos seno de x, luego esta sería nuestra función. De x. Luego tenemos la primera derivada de seno de x, que sería igual a coseno de x. Luego tenemos la segunda derivada, que sería menos seno de x. Después vamos a sacar 4 derivadas para aproximar esto un poco más. Entonces, menos seno de x, luego tenemos menos coseno de x. Y por último, la última derivada, la cuarta sería seno de x otra vez, y llegamos otra vez a nuestro punto inicial, a nuestra función inicial. Bueno, ya después de esto vamos a lo que sería a evaluarlo en la serie de Maclaurin, que es cuando nuestra función la ponemos, en vez de en x, la ponemos en 0. Entonces vamos a evaluar cada una de estas. La primera de f de 0, pues seno de 0 es 0. Después tenemos la primera derivada de 0. Voy a poner aquí todas las derivadas y ahorita las evaluamos. Después tenemos coseno de 0 es 1, menos seno de 0 es 0, menos coseno de 0 es menos 1, y seno de 0 otra vez es 0. Una vez teniendo las derivadas evaluadas en 0, podemos utilizar lo que es esta fórmula con esto de aquí para sacar la serie de Maclaurin. Entonces tendríamos que nuestra función de x, que es seno de x, es igual a f de 0, que es 0, no es necesario ponerlo, porque da 0. Entonces, después tenemos la primera derivada, que entonces sería 1 sobre 1 factorial por x. Sí, sí. Después tenemos nuestra segunda derivada, que también es 0, entonces tampoco es necesario ponerla. Después tenemos la tercera derivada, sería más menos 1 sobre 3 factorial x a la 3. Y pues aquí nuestra derivada 4 sería 0, entonces no la ponemos. Aquí lo que voy a hacer es agregar aquí aún más valores para que sea más aproximada. Aquí solo pues ya no es necesario sacar más, ya otra vez se vuelve a repetir todo esto. Entonces, para agregar nuestra quinta derivada aquí en esta parte, en la serie de Maclaurin, pues agarramos los valores. Entonces, nuestra quinta derivada sería, ya evaluada, pues sería 1. Entonces tendríamos más 1 de 5 factorial de x quinta. Y agregando otro más, nuestra sexta derivada sería 0 y la séptima sería menos 1 sobre 7 factorial
de x séptima. Entonces, ya teniendo esto, si continuamos y seguimos haciendo y sacando más derivadas, entonces, pues esto sería infinitamente para que se aproxime lo más que se pueda. Entonces, esto pues sería hacia el infinito. Y lo que se hace para representar esto, pues, es una sumatoria. Quedaría como la sumatoria de n igual a 0 a infinito. Quedaría como menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Y pues con esto tenemos ya lo que es nuestra sumatoria para poder con esta sacar lo que es nuestra integral, pero aquí sacamos lo de seno de x. Y lo que nosotros estamos buscando es seno de x3. Entonces, aquí es un paso sencillo, es en vez de tener x, lo sustituimos por x a la 3. Entonces, no es muy complicado, igual quedaría la sumatoria de n igual a 0 a infinito es igual a menos 1 a n por x3 de 2 a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Esto queda igual. Lo único que cambia pues es la sustitución de x. Entonces, una vez teniendo esto, pues vamos a simplificarlo aún más. Vamos a poner que la sumatoria igual a esto. Menos 1 a la n por, aquí multiplicamos, esto sería entonces x por, aquí es 6n. Entonces sería x por 6n más 3. Y aquí pues esto otra vez queda igual. Una vez teniendo esto, de aquí podemos sacar lo que es pues nuestra serie otra vez, ya evaluada con x3. Entonces, esto quedaría como x a la 3 menos x a la 9 sobre 3 factorial más x a la 15 sobre 5 factorial más x a la 21 sobre 7 factorial. Aquí me equivoqué, aquí es menos. Y lo aquí más x a la 27 sobre 9 factorial y así sucesivamente. Bueno, esto lo tenemos más que nada para al final hacer una comprobación. Ahorita esto no es necesario. Entonces aquí pues lo que toca es ahora sacar la integral de esto. Que esto pues ya lo dije en un principio, esto es la aproximación a seno de x3. Entonces puede igualar seno de x a la 3. Es lo mismo que la sumatoria de n igual a 0 a infinito, de menos 1 a la n, por x a la 6n más 3 entre 2n más 1 factorial. Entonces, sacamos la integral de esto. Nos quedaría como... vamos a ponerlo desde aquí, un inicio. La integral de seno de x a la 3 de x es igual. Sacamos ahora sí la integral de... sería igual a sumatoria de n igual a 0, infinito. Esto es una constante cuando se hace la integral, entonces queda igual. Y aquí pues solo tenemos una x, entonces es sencillo sacar la integral de esto. Quedaría como x a la
6n más 4. Sobre, esto también es una constante, entonces también saldría así nada más. Y como lo que nos dice la integral es de xn más 1 entre n más 1. Entonces aquí agregaríamos 6n más 4. Y pues ya tendríamos nuestra integral evaluada con la serie, con esta serie. Y pues ya sacando todos los valores de esta, sustituyendo en cada uno, les quedaría de la siguiente forma. Como x sobre x cuarta sobre 4 menos x 10 sobre 10 por 3 factorial más x a la 16 sobre 16 por 5 factorial. Y haciendo esto por acá. Luego menos x a la 22 sobre 22 por 7 factorial más x a la 28 sobre 28 por 9 factorial y así sucesivamente. Y pues este sería nuestro resultado. Al final quedaría como esto, pues esto tiende al infinito porque es una aproximación y al final esto pues es una integral infinita que pues tiene un resultado infinito y pues para hacerlo más fácil se hace todo esto. Y bueno, esto al final, esta es la sumatoria que nos queda al final de seno x a la 3, digamos, su aproximación, y esta pues ya sería la serie que nos da. Esto, si lo integramos, esto como también es la aproximación de esto, al final si ponemos que la integral de seno de x3 es lo mismo que la integral de todo esto. Entonces, aquí comprobando fácilmente, la integral de x a la 3 es x cuarta sobre 4, la de menos x9 sobre 3 factoriales, x10 sobre 10 por 3x por 3 factorial. Y pues así sucesivamente con las otras. Como digo, esto nada más era para comprobar que es lo mismo. Se saca la derivada de todo esto, así se saca la derivada de la sumatoria. Pues al final da lo mismo. Y pues este sería nuestro resultado. Y pues es más que nada lo que es las series de Taylor para facilitar todo esto, para que solo se haga un integral de x elevado a algo y no se complique más con todo esto, y por eso es que se usan estas aproximaciones.